Este es el episodio número 23 de nuestra historia de Bizancio. Continuamos en la temporada del control del territorio y en el episodio anterior estuvimos hablando de la administración provincial. En esta ocasión vamos a referirnos a la circunscripción eclesiástica, hablando primero de la Iglesia y el Imperio con sus orígenes en una estructura entrelazada. En la segunda parte hablaremos de la autoridad imperial en la elección de los líderes eclesiásticos y en la tercera parte de la simbiosis del poder de la Iglesia en la sombra del Imperio bizantino. Empecemos con la primera parte, la Iglesia y el Imperio, orígenes de una estructura entrelazada. Al inicio de la era en la que la Iglesia emerge de la clandestinidad bajo el reinado de Constantino el Grande, su única estructura organizativa eran los obispos en sus respectivas ciudades, sin existir divisiones territoriales más amplias. La influencia del poder político fue determinante en la administración eclesiástica, evidente en el hecho de que los emperadores convocaban y presidían los concilios generales y en la adopción del principio de acomodación, donde la Iglesia moldeaba su organización siguiendo el modelo de la administración civil. Este principio se reflejaba en la regla de un obispo por ciudad y viceversa. Los obispados se alinearon con las estructuras imperiales, con obispos provenientes casi exclusivamente de la aristocracia municipal, integrándose así perfectamente en el esquema mental de la ciudad. Sin embargo, surgieron complicaciones al adaptar esta estructura al sistema de diócesis civiles y al determinar el estatus de Constantinopla, inicialmente un obispado subordinado a la metrópoli de Heraclea de Tracia. Mientras ciudades antiguas como Roma, Alejandría y Antioquía, cuya autoridad se basaba parcialmente en su fundación apostólica, resistían a conceder un lugar especial a Constantinopla, que carecía de una figura mártir de relevancia. Eventualmente, la noción de patriarcado se estableció para Roma, Alejandría y Antioquía, en las que coincidían sus respectivas jurisdicciones con las diócesis de Egipto y Oriente. En Asia Menor, ciudades como Cesarea de Capadocia y Éfeso, con su relevancia religiosa, se resistían a ceder preeminencia. No fue sino hasta el Concilio de Calcedonia, en el año 451, y su canon número 28, que se estableció el Patriarcado de Constantinopla, promoviéndola al segundo lugar en honor a su estatus de ciudad imperial, mientras que la primacía de Roma se definía como puramente honorífica. Pasemos a la segunda parte, la autoridad imperial en la elección de líderes eclesiásticos. El principio de acomodación otorgó al emperador la autoridad para determinar las fronteras de los obispados, así como para crear y abolir obispados. Aunque los obispos eran teóricamente elegidos por el pueblo y el clero de la ciudad, las nominaciones a los puestos más altos dependían en gran medida del emperador. Mientras el imperio se mantuvo en Italia, el Papa de Roma requería la confirmación del exarca de Rávena para asumir su cargo. El patriarca de Constantinopla era elegido por el emperador de una lista de 3 candidatos propuestos por un sínodo permanente de metropolitanos. Hasta el año 1204, el poder imperial tuvo un papel preponderante en la elección de los líderes religiosos. A partir del siglo XI, la mayoría de los obispos provenían de los monasterios más importantes, habiendo recibido la misma educación que sus hermanos laicos que ocupaban cargos administrativos, reflejando así la estrecha relación entre las esferas eclesiásticas y políticas. Pasemos a la tercera parte, simbiosis de poder, la Iglesia en la sombra del imperio. En resumen, la estructura eclesiástica de la era de Constantino y posterior reflejaba una fuerte interdependencia con el poder imperial. La organización de la Iglesia desde los concilios generales hasta la administración de los obispados estaba profundamente influenciada por las decisiones y las estructuras políticas imperiales. El establecimiento de patriarcados en ciudades clave como Roma, Alejandría, Antioquía y finalmente Constantinopla
evidencia cómo la autoridad religiosa se entrelazaba con la importancia política y geográfica. A medida que el poder imperial modelaba la jerarquía eclesiástica, la Iglesia, por su parte, se adaptaba y reflejaba las dinámicas y divisiones del poder civil, una simbiosis que definió la relación entre la religión y la política en el Imperio Bizantino. Con este episodio terminamos nuestra temporada de El Territorio y a partir del siguiente episodio empezaremos a hablar de la organización política y social del Imperio Bizantino.